Bueno, quedan pocas horas para ir a votar y allí están, ¿no? Principalmente los líderes políticos son los que van a apoyar a los candidatos y ocurría esto anoche en el cierre de campaña del oficialismo, justamente. Bueno, pero entre lo que nos ofrecen los candidatos realmente para el próximo domingo, ¿qué hay entre esa publicidad y esa realidad? Y también la reflexión política, que es lo que están planteando para estas elecciones, cómo hacen para cautivar el voto del electorado. Y para ello tenemos a dos personas que se van a referir a este tema. Uno ya es un conocido de esta casa, Ignacio Liendo, analista político, a quien saludamos. Y por el otro lado también está conectado con nosotros Nicolás Meloni, que él es director de la consultora Pulso Social, para hablar concretamente de la propaganda política. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Bueno, arrancamos con Ignacio. ¿Qué se juega este domingo el electorado? Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Bueno, esta elección es crucial, tanto para el gobierno como para la oposición, fundamentalmente porque va a determinar la composición de ambas cámaras del Congreso de la Nación, o sea, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. El oficialismo arriesga su quórum, el quórum propio que tienen senadores, hay que estar atento a las 8 provincias que eligen senadores, y aspira a reunir 130 diputados para obtener quórum propio. Ese es el objetivo fundamental del gobierno. Por supuesto, la oposición intentará horadar esta posición y obtener la mayor cantidad de diputados y senadores posibles para fortalecerse y poder representar al sector de la sociedad a la que representa. Esa es la disputa de fondo, pero institucional, ¿no? Institucional y política. Pero la disputa fundamental desde el punto de vista político está centrada en el 2023, concretamente, porque en función de los resultados de esta elección, de las PASO ahora este domingo y la elección general del domingo 14 de noviembre, se definirá el futuro del Frente de Todos, el futuro de Juntos, la posibilidad de otras opciones, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, en la provincia de Córdoba y en otras provincias muy importantes donde hay transformaciones y escenarios disruptivos respecto de lo que está ocurriendo en el presente. Por eso hay que estar muy, muy atento a cómo termine el domingo la elección, porque eso definirá las candidaturas para el 14 de noviembre y el posicionamiento hacia los 2 años que quedan de gobierno del Frente de Todos. Y un factor determinante tiene que ver con la publicidad, la propaganda política. Si bien la gran mayoría ya conoce a los candidatos porque hace años que aspiran a conservar la banca o a generar ese espacio, llegar al poder, ¿cuál es la clave o cuál es el análisis que se puede hacer sobre esta propaganda que también ha cambiado en algunos sectores, se ha hecho más viral en las redes sociales? Esta pregunta va orientada para vos, Nicolás. Y por otro lado también la propaganda más bien tradicional que encontramos en la calle, o el típico anuncio en donde se denuncia a otros partidos de manera implícita. ¿Qué valoración se puede hacer con respecto a eso y si realmente da resultado a esta altura del partido? Bueno, como primer medida lo que yo diría es que naturalmente esta ha sido una campaña que ha tenido un componente virtual muy grande. Los actos tuvieron incluso un componente virtual muy grande. La movilización territorial se mediatizó a través de los canales virtuales de los partidos políticos y de los espacios políticos. Y eso ya prefigura una forma de hacer campaña. Lo que sí está claro es que hay un desconocimiento muy grande hacia esta elección, hay una apatía del electorado hacia esta elección. Y yo creo que haber concentrado en el vector virtual de la difusión de la publicidad, las propuestas, el conocimiento hacia los dirigentes puede al menos incentivar un poco a los jóvenes, que no sé si va a lograrlo, pero sí correr un poco o desincentivar a los adultos mayores y a las personas más grandes que no tienen tanto trato con lo virtual. Eso como primer punto. Como segundo punto, en términos de vía pública, lo que se observa es que la cartelería sigue como el resto de las campañas, en donde allí es una variable que está fija, no cambia. Lo que sí es diferente es que no se ha podido ver movilizaciones muy grandes, no ha habido grandes puestas en escena. Incluso lo que se está viendo en los cierres de campaña como producto comunicacional más bien son
actos pequeños en donde tienen componentes virtuales. Hay personas desde otros lugares como Macri que da su apoyo, u hoy el Frente de Todos cerrando su campaña, en donde Alberto en Buenos Aires y quizás de un saludo para la campaña de Córdoba. Pero digo, lo que deja esta campaña claramente es que el componente virtual es lo más importante. Bueno, una campaña virtual, pero además donde también, Nicolás, creo que se metió esta grieta en cuanto a los que también van a la interna, poca creatividad y ese voto joven que intentan captar, ¿en qué se referenció? ¿En la música? ¿En qué tipo de propuesta? Porque la verdad que a pocas horas de ir a votar, muchos jóvenes todavía no saben quiénes son los candidatos, ¿no? Sí, en términos de análisis político, lo que vos marcás es muy claro, digamos. Hay una desafección por la política bastante importante en el electorado, hay un desconocimiento bastante grande de la sociedad hacia cuáles son los candidatos y mucho más aún hacia cuáles son las propuestas. Y sobre todo está bastante atravesada la elección, al menos en Córdoba, digo, teniendo en cuenta que estos son elecciones que van a definir candidaturas que tienen que ver con lo provincial, pero con la representación nacional. Pero digo, claramente hay dos frentes, que son el Frente de Todos y Cambiemos, que intentan nacionalizar los discursos de campaña, que intentan manifestar un concepto de campaña o un concepto de convocatoria a la gente que tiene que ver con el plebiscito hacia el gobierno nacional. El Frente de Todos hoy está diciendo volvamos a salir a la vida que queremos, intentemos salir a trabajar de vuelta, poner de pie a la Argentina, la reconstrucción de la Argentina. Esto al margen de que esté bien o mal es el concepto de campaña del Frente de Todos. Y Cambiemos con una fragmentación hacia adentro, pero en términos generales está hablando de frenar los abusos del gobierno nacional, de intentar volver a poner la honestidad como un vector claro de los criterios de decisión de la política. Entonces digo, ambos, el Frente de Todos y Cambiemos, están intentando plebiscitar el gobierno nacional, están intentando desde el Frente de Todos manifestar su apoyo y su aguante, digamos, y desde Cambiemos intentar hacer una crítica como para quedarse con una porción de la sociedad que está en contra de eso. Desde Hacemos por Córdoba lo que se intenta es un poco localizar la campaña, es un poco intentar mostrar el modelo de gestión Córdoba, intentar mostrar la forma de gestión del gobierno provincial, la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, las obras, el progreso. Y eso tiene un componente, esa campaña tiene un componente mayor de mostrar obras menos valorativas. Sí, hay también una pelea entre el interior y la capital, digamos, entre el interior o el AMBA, pero es una campaña que tiene que ver fundamentalmente con el modelo de gestión del gobernador Juan Schiaretti. Ignacio, a tu criterio, desde el punto de vista político, ¿por qué la gente no tiene por ahí tanto conocimiento o interés por acercarse a las urnas? Y esto lo decimos con las encuestas que han realizado algunas de las grandes consultoras de aquí de Córdoba, que han arrojado cifras realmente sorprendentes. ¿Tiene que ver por ahí un poco con la situación de pandemia que se vive en nuestro país? ¿Tiene que ver también con las cuestiones más bien políticas y cómo se dan a conocer los candidatos en plena campaña? Mira, ese va a ser uno de los datos claves de esta elección. Ha llamado la atención ya en Jujuy y en Corrientes la baja participación en torno a un 65%. En elecciones generales en Argentina siempre en las elecciones de medio término la participación es un poco más baja, pero solo un poco más baja que las generales. Por ejemplo, hubo una altísima participación en la elección general a presidente de 2019. Ahora se prevé que va a ser muy baja. Esto tiene que ver, como decía recién el colega, con la desafección política de un porcentaje importante de la población que ve que sus demandas no son atendidas por la clase política, ve que hay una brecha, una diferencia, una distancia con la clase política. Eso tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la crisis económica y tiene que ver sobre todo con una crisis de representación en tanto en cuanto la clase dirigente, la clase política ha erosionado sus posiciones de cara a la sociedad en este último año y medio. Entonces el castigo va a estar dado por una baja participación. Además hay gente que por cuestiones sanitarias no va a salir y va a estar dada también el castigo por el voto en blanco, la abstención, el voto en blanco y opciones aparentemente
o autoproclamadas antisistémicas, como por ejemplo, hay que estar atento al caso de Javier Milei y su lista Avanza la Libertad en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y otras opciones del tipo que puede haber en las cuales se manifestará también el voto castigo a la clase dirigente por la pandemia, por el manejo de la pandemia y todo lo que ello implica, y sobre todo por la crisis económica, la crisis de representación y la desafección política que eso significa, con lo cual uno de los datos más importantes de la elección va a ser este domingo, y hay una gran preocupación en todos los comandos de campaña por este tema, porque finalmente no se sabe cuál va a ser el resultado. El GPS de los métodos tradicionales de estudio de opinión pública está roto y hay una gran incertidumbre al respecto a partir de esto, Darío, que vos estás planteando, ¿no? Claro, este divorcio entre los ciudadanos y los políticos está desde hace mucho tiempo, pero hay un condimento más, la pandemia, ese desencanto que tienen viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero el domingo será el momento de la verdad, así que allí estaremos analizando mucho más lo que ocurra. Y bueno, y también veremos si se da esto, ¿no? Que ahora hay un desencanto, que las encuestas hablan de que hay muchos indecisos y poca gente con ganas de ir a votar, pero después pasa lo contrario, afortunadamente, porque lo más importante para la democracia es que vayamos a votar. Así que, Nicolás, Ignacio, muchísimas gracias por habernos explicado todo esto y estar con nosotros. Muy amables los dos. Muchas gracias por la ustedes. invitación. Sí.